Les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 14, Vida y Muerte de Junio Bruto. Hace 2 semanas nos habíamos quedado en el medio de la batalla de la selva Arcia. Por un lado, las fuerzas del ex-rey Tarquino junto a las fuerzas de la ciudad etrusca de Veles, y por el otro lado las fuerzas de Roma, dirigidas por Junio Bruto y Publio Valerio. Cuando Arrunte vio que el ejército de Roma iba comandado por Bruto, exclamó: «¡Ese es el hombre que nos echó de Roma! Miren cómo avanza orgullosamente adornado con la insignia nuestra. ¡Oh dioses, vengadores de reyes, ayúdenme!». Como era costumbre y honor en esa época, tanto Arrunte como Junio Bruto echaron a sus caballos al galope, uno hacia el otro, y sabiendo que si conseguían tan solo herir al otro, la batalla se inclinaría para un lado como una balanza de un vendedor de sal en el foro romano. Pero ambos lograron hundir las lanzas y penetrar el escudo del otro, y ambos cayeron de sus caballos en el instante. Murieron al instante siguiente, lanzas clavadas en sus torsos. Históricamente hablando, aunque estos tipos de duelos probablemente contienen un fuerte elemento mítico, expertos de estudios de Roma antigua dicen que este tipo de combate personal representaba un aspecto muy común de la guerra dentro del sistema militar romano y no debía descontarse como puro cuento. La larga tradición de la tal llamada spolia opina, que involucra al comandante romano derrotando a un comandante enemigo en un combate mano a mano, insinúa que este tipo de eventos sí sabía suceder. Ok, ahora vamos a la palabra de la semana. Hace 2 semanas tuvimos la palabra pinguis. Pinguis es una palabra que tiene varios significados en latín. En realidad, esa palabra tiene 3 significados, pero todos estos están relacionados entre sí y el sentido lo da el contexto de su uso. Entonces, pinguis puede significar gordo y espeso, como se habla de una apariencia física de una persona. Puede significar estúpido o espeso en la cabeza, cuando el tema es el nivel intelectual de una persona. Y finalmente puede significar fértil y rico, cuando el tema es la tierra en el sentido de tierra arable. Bueno, ahora vamos a la palabra de la semana de esta semana. La palabra de la semana de esta semana es depugis. D-E-P-U-G-I-S. Como mencioné durante el episodio 12, puede ver el significado en mi sitio web en www.abelak.com/Roma o www.elcuentoderoma.com, o también puede esperar hasta el episodio que viene. Repito estas direcciones: www.abelak.com/Roma y como segunda opción www.elcuentoderoma.com, que es simplemente un redirector al primer sitio listado. En cuanto al episodio pasado, el Estado de la Unión año 509 a.C., puedo decirles que ahora sé muy clara y concretamente que el próximo episodio del Estado de la Unión no va a ser así de largo. Personalmente no soy partidario de episodios demasiado largos, pero como este fue el primer caso de un episodio, digamos, especial, bueno, no quise dejar nada sin mencionar y el monólogo terminó siendo 42 minutos de largo. Estimo que el episodio 26, el próximo Estado de la Unión, tendrá unos 25 minutos de largo. Tal vez un poco más, pero seguramente ni cerca de lo que duró el episodio de la semana pasada. Y ahora, de regreso al campo de batalla, donde todo parecía favorecer a los etruscos. Cuando Publio Valerio vio a Junio Bruto caer muerto, redobló todos sus esfuerzos y unió a las 2 alas en el campo de batalla. La pelea fue dura y ambos lados tuvieron momentos en los que parecía que iban a ganar, pero al anochecer se oyó una voz en el cielo diciendo que los etruscos perdieron un hombre más que los romanos. Aterrorizados por la voz, los etruscos se replegaron en el medio de la noche, efectivamente dándoles la victoria a los romanos. Publio Valerio, ahora el único cónsul de Roma, llevó el cuerpo de Junio Bruto a Roma, donde la ciudad ordenó luto por su muerte por ni más ni menos que 1 año entero.
Antes de alzar al cuerpo de su amigo, Valerio vio el cuerpo de Arrunte igualmente empalado en una lanza a no más de un par de metros. A pesar de que pasaron más de 10 años, les pareció que era como ayer cuando en una ocasión Junio Bruto, Arrunte Tarquino y Publio Valerio bebieron juntos en una taberna griega en uno de los barrios más oscuros de Roma. También los acompañaba aquella noche Tito Tarquino, el hermano menor de Arrunte. El vino corría esa noche y los dos jóvenes tenían buenas razones para festejar. Al día siguiente irían a Grecia. Junio Bruto acompañaría a los dos muchachos. Siendo un amigo de la familia del rey Tarquino, Junio iba a acompañarlos como protector en el nombre del rey. Los dos hermanos tomaron ese viaje como un viaje de egresados, llenos de jovialidad y diversión, a pesar de que iban enviados por su padre. En otras palabras, los muchachos no tomaban muy en serio las preocupaciones del rey, quien estaba siendo perseguido por un presagio en sueños y visiones. A menudo, Tarquinio el Soberbio recibía una imagen atemorizante. Una cabeza de una serpiente emergía de la piedra misma del altar en el palacio real frente al rey. Cuando eso se empezó a repetir en sus sueños, el viejo rey inició una persecución de todos aquellos que pudiesen intentar arrebatar el trono del rey. Y fue durante esa persecución que el mismo hermano mayor de Junio Bruto fue asesinado. Es más, Junio mismo esquivó un destino similar por medio de fingir ser un tanto estúpido, lo que le permitió volar por debajo del radar del rey. Cansado de pensar en el tema, el rey decidió enviar a sus dos hijos a ver al oráculo de Delfos para obtener una explicación de esas visiones. Al llegar a Delfos, Junio Bruto propició a la sacerdotisa con el don de un bastón de oro que estaba escondido dentro de otro bastón de madera que era hueco. Después de ese regalo, y cuando la sacerdotisa se declaró preparada a interpretar la voluntad de los dioses, Tito y Arrunte le preguntaron quién iba a reinar en Roma después de su padre. La sacerdotisa respondió que será aquel que bese primero a su madre. Los dos príncipes se habrán mirado de inmediato. A volver a Roma era la cuestión ahora y a darle un beso bien grande a la vieja. El viaje de ida les llevó un poco más de 2 semanas, incluyendo 8 días en un barco griego. Creo firmemente que el viaje de regreso fue más a las apuradas. Arrunte y Tito Tarquinio se pusieron de acuerdo en no decirle nada de todo esto a Sexto, el hermano mayor, y también decidieron jugar a los dados para ver quién de los dos iba a besar a su madre apenas vuelvan a Roma. Mientras tanto, Junio Bruto, quien creyó que la sacerdotisa se refería a la tierra madre cuando dijo madre, salió del templo y se cayó como si por casualidad. Mientras estaba en el suelo, besó la tierra, la madre de todos. Como Junio Bruto tenía una fama de ser un tanto débil mentalmente hablando, los dos jóvenes se dieron cuenta de nada y tomaron la caída de Junio Bruto como una más de sus caídas, sobre todo cuando Junio fingió haberse lastimado la nariz por la caída. Pero si se fija y si tomamos la interpretación de la sacerdotisa de Delfos seriamente, no fueron ni Arrunte ni Tito quienes gobernaron Roma después de Tarquinio el Soberbio. Fue Junio Bruto. Ahora, en el campo de batalla, el cuerpo de Junio estaba siendo llevado a Roma. Junio Bruto, el vengador de Lucrecia, será puesto entre los nombres más altos de la historia de Roma, se prometió Valerio a sí mismo. Y mientras cruzaban el puente para entrar a la ciudad, Valerio se acordó de otro de los momentos de la vida de Junio Bruto. Ese debe haber sido el momento más duro de su vida, se dijo a sí mismo. Y todo por culpa de esos embajadores falsos de Etruria. Resulta que un par de días después de que Tarquino fue echado de Roma, este mandó una delegación a Roma pidiéndoles permiso para volver a la ciudad o, por lo menos, que le devuelvan todas las cosas que tuvo que dejar en su palacio aquella mañana. A los senadores de Roma esto no les parecía algo demasiado fuera de lo común y decidieron que durante los próximos días decidirían los detalles de cómo mandarle a Tarquino sus muebles, joyas y otras pertenencias. Pero, mientras todo esto se iba desarrollando frente al ojo público, en el fondo, esa misma delegación estaba ocupada organizando una contrarrevolución para reinstituir al rey en el trono. Acordémonos que no todo el mundo sufría bajo Tarquinio el Soberbio y existían muchas familias que no estaban dispuestas a perder la calidad de vida que mantenían mientras Tarquinio era el rey. Entre ellos se contaban la familia de Vitela, quien era la esposa de Junio Bruto mismo.
Así que cada noche, después de hacer progreso diario con el tema de la devolución de las pertenencias del ex-rey, estos mismos embajadores se reunían con cierta gente y planeaban cómo hacer que ese ejército de Roma no se le ponga en el camino a Tarquinio cuando éste vuelva a Roma. Un esclavo de la casa de Junio Bruto vio y escuchó conversaciones que los dos hijos de Junio Bruto, llamados Tito y Tiberio Bruto, mantenían con los embajadores etruscos, y hasta vio papeles con firmas y juramentos de todas las personas enredadas en esa contrarrevolución. Cuando ese mismo esclavo fue al Senado y les contó a los senadores lo que había visto, Junio Bruto no pudo creer a sus oídos. Pero las pruebas en contra de toda la gente involucrada en esa operación fueron tan contundentes que no había modo de no creerle al esclavo. Ambos hijos fueron arrestados inmediatamente y Junio Bruto no tuvo otra opción que ordenar a los lictores a la plaza pública. Atados a postes públicos, los dos hijos fueron desnudados, golpeados por las varas de las faces y luego decapitados. Se dice que durante 4 ocasiones Junio Bruto estuvo a punto de llorar y mostrar sus emociones mientras todo esto sucedía, y que después de esto no hablaba con nadie más allá de lo mínimo necesario. Junio Bruto también confiscó todas esas pertenencias que Roma iba a mandar a Tarquinio y las repartió entre los ciudadanos de la ciudad. El esclavo que denunció la conspiración obtuvo su libertad y se convirtió en un ciudadano de Roma con todos los derechos que un ciudadano de Roma podía tener. El Senado también le dio una propiedad y una suma de dinero suficientemente grande como para abrir su propio negocio. Los embajadores no fueron ejecutados porque Roma no los consideraba peligrosos en sí, pero fueron enviados de regreso a Etruria con las manos vacías y un mensaje muy claro para Tarquinio el Soberbio: a Roma ya no vengas. También sabemos que el palacio de Tarquinio fue quemado brutalmente, probablemente por órdenes personales de Bruto. Eso era algo que arqueólogos confirmaron hoy en día, ya que restos de un fuerte incendio muy localizado que data de esa época en Roma fueron encontrados en el lugar donde se ubicaba el palacio de Tarquinio. En otras palabras, Junio Bruto se estaba deshaciendo de todas las memorias de la monarquía que terminó llevándose a sus dos hijos, entre otras cosas. La batalla de la Selva Arcia ocurrió un poco después de esto, y personalmente creo que la muerte de Bruto no pudo haber llegado en un momento más difícil de su vida. No veremos mucho más de él en este podcast, pero sí quiero añadir que Junio Bruto fue ancestro de aquel famoso Marco Junio Bruto, que se convertiría en el asesino más famoso de Julio César unos 4 siglos y medio después. Por el otro lado, sí vamos a volver a oír de Tarquinio el Soberbio. Así es, como dicen en el campo, yerba mala no muere fácil. Y esta vez Tarquinio logra convencer a otro de los reyes etruscos, un rey llamado Lars Porsena, para que ataque a los romanos. Antes de darles más detalles de Porsena, quisiera que se fijen que el nombre de ese rey, Porsena, a veces se escribe con una N y a veces con 2 Ns. Bien, Porsena aceptó a Tarquinio en su ciudad, la ciudad de Clusium, pero él tenía sus propias razones para atacar a Roma. No era porque Porsena sentía lástima por el pobrecito Tarquinio, no. Algo sucedió en el sur de Italia, algo que nadie se esperó. De eso vamos a hablar en el episodio que viene, porque eso le causó problemas a Porsena y a Roma. Otra idea que se me ocurrió mientras escribía este episodio es la función de los tal llamados lictores, esa gente que llevaba las fases cuando el ejército iba al campo de batalla y que también acompañaba a magistrados por la ciudad de Roma. Más que actuar como escoltas llevando las varas y el hacha, estos lictores tenían un propósito y un trabajo de los más oscuros que uno se puede imaginar. Los lictores eran verdugos. Ellos eran los que tenían que llevar a cabo flagelaciones y ejecuciones públicas. Y al contrario de los tiempos de la Edad Media, donde siempre se los dibujaba con una capucha sobre la cabeza para que la gente no sepa quiénes son, estos lictores iban por Roma con la cara totalmente visible. Me imagino que el trabajo de los lictores fue uno de los más duros que un hombre puede tener en la vida. Esos tipos debían tener nervios de acero, conciencia de vampiros, memoria de una mosca y un estómago de un cocodrilo del río Nilo. Bueno, entonces la semana que viene, episodio 15, el rey Porsena. Y antes de cerrar, aquí va algo muy diferente. Les quiero contar que esta semana casi no pude subir este episodio al internet debido a la policía de la República Popular de China.
Yo vivo en China desde el 2010 y mantengo un trabajo como educador en una pequeña escuela aquí en Pekín. Naturalmente, yo tengo todos los papeles en orden y aquí tengo casa y coche, familia y una vida bien establecida. Mi hija, nacida aquí, va a cumplir 5 prontamente. Pero, este último martes, la policía del distrito donde trabajo entró a la escuela de un modo un tanto barbárico y entre 6 de ellos empezaron a llevarse los pasaportes de todos los maestros extranjeros, sin explicación alguna. Solo uno de ellos hablaba un poquito de inglés. Luego le comunicaron a la dueña de esa escuela, es una escuela privada, que teníamos que ir a la estación de la policía al día siguiente a buscar esos documentos y a aclarar nuestra situación de por qué estamos en China y qué estamos haciendo aquí, porque aparentemente estábamos quebrando una ley o una ley nueva. Para hacer una historia larga breve, entre todos los trámites, amenazas verbales, tácticas de susto, papeles, idas y venidas, y entre toda la pérdida de tiempo casi no pude grabar este episodio. Si bien al final de todo nada malo pasó, los nervios que tuvimos que pasar no tenían ni razón de ser ni disculpa alguna. Y les cuento que como resultado final, una vez que la escuela decidió aceptar una multa por teóricamente albergar a maestros que claramente podrían estar inculcando ideas revolucionarias a estudiantes chinos inocentes, una vez que esa multa fue pagada, bueno, todos los trámites, papeles, sellos, firmas y estampillas simplemente se hicieron humo. Por favor, no me malinterpreten, yo amo a China y elegí vivir aquí como el resultado de una pasión por este país que me acompañó toda mi vida. Y China mejoró en esto durante las últimas 2 décadas. Pero nadie en la oficina de profesores extranjeros se olvida del hecho de que China, como tal, no necesita de una excusa para arrestar a alguien si ese es el verdadero propósito. En estos momentos extraño lo que en inglés se dice peace of mind, de países donde la ley controla a los ciudadanos y no al revés. De todo corazón, gracias por escuchar y hasta la semana que viene.